En este tutorial se explica la gráfica de rapidez o velocidad en función del tiempo y se interpreta la utilidad de la gráfica para calcular la aceleración y el desplazamiento o distancia de un cuerpo en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para lo anterior, primero se recordará el concepto de rapidez media. En segundo lugar, se analizarán las gráficas de la rapidez o velocidad en función del tiempo cuando la rapidez aumenta. Se tendrán en cuenta dos casos. Uno en donde la rapidez inicial es de cero, porque el cuerpo parte de la quietud o del reposo. Y la otra cuando la rapidez inicial es diferente a cero, porque el cuerpo ya está en movimiento. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre rapidez media. Los invitamos a que lo visiten. La rapidez media es la trayectoria o distancia en metros que un cuerpo recorre en la unidad de tiempo. Se calcula dividiendo la trayectoria por el tiempo que tarda un cuerpo para realizar el movimiento. Como la rapidez tiene en cuenta la trayectoria, es una medida escalar. Esto quiere decir que no tiene orientación o sentido. Por tal motivo, no tiene ni signo positivo o negativo. Observemos ahora los siguientes ejemplos. Primero, uno en donde la rapidez inicial es cero porque el cuerpo parte de la quietud o el reposo. Aquí tenemos un ciclista en el tiempo cero y la velocidad de 0 kilómetros sobre hora, porque en su inicio está detenido. Pero transcurrida una hora, la velocidad es de 15 kilómetros sobre hora y a la hora número 2, esta viene a ser la velocidad y a la tercera hora la velocidad es de 45 kilómetros sobre hora. Este es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado porque se hace en línea recta y la velocidad va aumentando en forma uniforme, es decir, tiene una aceleración constante. En esta tarjeta aparece el enlace del concepto de aceleración. En el segundo ejemplo tenemos en cuenta que el ciclista tiene ya una velocidad inicial, porque a partir del tiempo cero el ciclista ya viene en movimiento y transcurrida una hora la velocidad es de 40 kilómetros sobre hora. A la segunda hora la velocidad es de este valor y a la tercera hora ya tiene una velocidad de 60 kilómetros sobre hora. Se aprecia también que es movimiento rectilíneo uniformemente variado porque la velocidad va aumentando en forma uniforme. Estos dos ejemplos los vamos a representar en las gráficas de rapidez media o velocidad media versus tiempo. En este primer ejemplo podemos apreciar que en el tiempo cero la rapidez o velocidad es de cero. Cuando ha transcurrido una hora, la rapidez media o velocidad es de 15 kilómetros sobre hora. A las 2 horas, la rapidez o velocidad es de 30 y a la tercera hora, la rapidez o velocidad es de 45 kilómetros sobre hora. Se unen estos puntos y se origina una línea recta en forma ascendente, porque la velocidad está aumentando. En este otro ejemplo tenemos que para 0 horas la rapidez o velocidad es de 30 kilómetros sobre hora. A la primera hora la rapidez o velocidad es de 40. A la tercera hora la rapidez viene a ser de 50 kilómetros. Y a la tercera hora esta viene a ser la rapidez o velocidad. Se unen los puntos y se origina una línea recta en forma ascendente. La primera utilidad de estas gráficas es que ellas nos informan la aceleración del cuerpo en movimiento, porque la pendiente de esas rectas son iguales a la aceleración. Y recordamos que
La pendiente de una recta es el valor en que aumenta la variable y por cada unidad de la variable x. En este caso, podemos apreciar que por una unidad en el eje x, o sea, una hora, la variable y, que viene a ser la velocidad o rapidez, aumenta en 15. Esto lo podemos apreciar entre estos dos puntos. Por una unidad que avanza en el eje X, en la Y aumenta un valor de 15. Entre estos dos puntos también sucede lo mismo. Por el avance en una unidad en el eje X, en el eje Y, o sea, la rapidez inicial aumenta en 15. Aquí en este otro ejemplo apreciamos que por una unidad del eje X está aumentando en el eje Y, o sea, la rapidez en 10. Entre estos dos puntos también por una unidad del eje X, 10 del eje Y, y entre la segunda y tercera hora por una unidad que avanza en el eje X aumenta 10 en el eje Y. Para este ejemplo, la pendiente tiene un valor de 15, equivalente al valor de la aceleración, que en este caso es de 15 kilómetros sobre hora al cuadrado. Y para el segundo ejemplo, la pendiente tiene un valor de 10, o sea que esa viene a ser la aceleración de 10 kilómetros sobre hora al cuadrado. Esta aceleración está indicando que la rapidez o velocidad está aumentando de 10 en 10 por cada hora. La segunda utilidad de las gráficas de rapidez media versus tiempo está en que el área que se forma bajo la recta es igual al desplazamiento o distancia del cuerpo en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí apreciamos que debajo de esta recta se formó un triángulo y en el segundo ejemplo se forman un triángulo y un rectángulo. Cuando se calcula el área de esta figura, estamos hallando el desplazamiento o distancia. Como es un triángulo, el área del triángulo es igual a la base por altura sobre 2. Podemos reemplazar estos valores. La base tiene un valor de 3 horas y la altura tiene un valor de 45 kilómetros sobre hora. Al realizar estas operaciones obtenemos que el área de ese triángulo, que es equivalente al desplazamiento o distancia, es igual a 67.5 kilómetros. Para este segundo ejemplo, primero averiguamos el área del triángulo, reemplazamos los valores, esta viene a ser la base y la altura tiene un valor de 30 kilómetros sobre hora. Se realiza la operación y se obtiene que el área de ese triángulo es de 45 kilómetros. Calculamos a continuación el área de este rectángulo. Se reemplazan los valores. El largo es de 3 horas y el ancho corresponde de 0 a 30 igual 30 kilómetros sobre hora. Al realizar esta operación se obtiene este resultado. El área total es la suma de estas dos áreas. Se reemplazan los valores, se hace la suma y se obtiene que el área total de estas dos figuras, que es equivalente a el desplazamiento o distancia total, es de 135 kilómetros. Este segundo ejemplo también se puede averiguar en la siguiente forma. Observamos que toda esta área viene a ser la de un trapecio y el área de un trapecio es igual a la base mayor más la base menor dividida por 2 y multiplicada por la altura. En este trapecio la base mayor viene a ser esta parte. Aquí tenemos la base menor y esta viene a ser la altura. Hacemos el reemplazo de los valores. La base mayor es equivalente a esta parte, que es de 60 kilómetros sobre hora.
La base menor tiene este valor, que es de 30. Se divide por 2 y la altura viene a ser este valor, 3 horas. La operación que está entre paréntesis nos da 45 y multiplicada por 3 nos da un valor de 135 kilómetros. Desplazamiento o distancia igual a la que averiguamos cuando hallamos el área del rectángulo y del triángulo por separado. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.